Bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast de Arquitectura e Innovación, una producción de IZ Hub. Hoy exploraremos un tema que está transformando la manera en que vivimos, el hogar conectado y la experiencia del usuario. En un mundo donde la tecnología está cada vez más integrada en nuestro día a día, el diseño de espacios inteligentes no solo busca funcionalidad, sino también mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio nos acompañan expertos en diseño, instalaciones y tecnología que nos ayudarán a entender cómo las soluciones digitales están redefiniendo el concepto de hogar. Empecemos. Vamos a comenzar con Antonio. El hogar conectado está redefiniendo nuestra relación con los espacios en que vivimos. Pero, ¿qué significa realmente vivir en un hogar conectado? ¿Cómo se equilibra la tecnología con el confort y la personalización? Bueno, hay un punto de inflexión entre lo que venía siendo la domótica o lo que llamamos domótica en cuanto a la instalación referente al hogar conectado. El hogar conectado es mucho más sencillo. Esto es un tema muy importante aclararlo porque no modifica el diseño de las instalaciones tradicionales y el hogar conectado es un sistema que se puede escalar. Es decir, que el usuario puede empezar con funciones sencillas de automatización, como luces y persianas o control de clima, y luego puede ir implementando en su casa sin necesidad de acometer ninguna obra, simplemente con un cambio del mecanismo y con una configuración que por fin hemos conseguido que a través del hogar conectado que no intervenga un especialista, un integrador o un instalador y que sea el propio usuario, el dueño de la casa, el que pueda escalar su vivienda, el que pueda seguir automatizando su casa a medida de sus necesidades y las funciones que quiera poner en su casa. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia respecto a lo que venía siendo la domótica. Es muy importante este discurso porque se sigue confundiendo y se sigue llamando o se está llamando al hogar conectado domótica y no es así. La domótica es una cosa, necesita una instalación y de un diseño específico en la parte previa, necesita una instalación dedicada y una infraestructura dedicada y un coste mucho más alto que el del hogar conectado precisamente por eso, porque el hogar conectado se puede escalar y la domótica hay que diseñarla desde el principio, con un coste mucho más elevado. Entonces es mucho más interesante y es, digamos, el hogar conectado lo que ha hecho es democratizar la tecnología y que llegue a todo el mundo de una manera muy económica y muy sencilla. Gracias por la explicación, Antonio, por introducirnos en el tema. A continuación, me gustaría dar paso al resto de invitados. Antes de compartir vuestras opiniones sobre cómo esta tendencia está transformando los procesos de construcción actual, os pido que cada uno se presente brevemente. Empezamos por ti, Carlos. Muy buenas y gracias por invitarnos. Soy Carlos Rico, director técnico y de producto de Zender para España y Portugal. Mi nombre es Jorge Consuegra y yo soy cofundador de Metapolis Studio, que somos un estudio de arquitectura, estrategia y comunicación. Yo soy Javier Martín, soy el responsable de prescripción en zona centro del eje en la parte de climatización. Antonio Roldán, Departamento de Prescripción de Ticino. Yo soy Alberto Mallado, director tecnológico de Air Quality Pulse Scan. Muchas gracias a todos por venir. Un espacio bien diseñado debe facilitar interacciones fluidas y aportar valor a la vida cotidiana. ¿Qué impulsa esta evolución y cómo la están acogiendo los usuarios? ¿Y qué factores clave están marcando la transición hacia el hogar conectado en el 2024? ¿Quién se lanza? Pues si quieres empiezo yo fácilmente. Así fácil. El diseño es lo que da la felicidad, pero así de base. Un producto bien diseñado hace que estés bien, que sientas confort, que estés a gusto, que quieras estar en tu casa y no salir a la calle constantemente. O sea, esa es la base. A partir de ahí, si le empezamos a meter etiquetas, en este caso tecnología o hogar conectado, pues claro, todo sigue la misma línea. Partes de una base que ya funciona y lo que le haces es meter pequeñas herramientas. ¿Por qué le metes esas herramientas? Luego lo podremos hablar o discutir. Yo mi teoría es que somos muy vagos completamente y cuanto más fácil podamos decirle a un móvil o algo, una vocecita que se apaga una luz, enciende una tele, mucho mejor. Porque mi experiencia es que tú tienes el Alexia en tu casa o el equipo que tú quieras y a los 3 días lo único que haces es preguntarle chistes. Y dime un chiste, y dime otro chiste. ¿Y a qué hora juega el Madrid? ¿Y a qué hora juega el Atleti? ¿Y qué hago hacer no sé qué? Y pasan 3 meses y lo único que haces es escuchar música. Entonces, creo que hay como una evolución de concepto que está muy bien,
que a todos nos gusta tener esa etiqueta, pero que luego usamos un 1% de lo que creo que podemos llegar a usar. Sí, pero fíjate que lo que acabas de decir es una clave, ¿eh? Accesibilidad. Hoy en día las plataformas como Google Home o Amazon Alexa y demás generan esa accesibilidad sencilla para el usuario final y que puede hacer que el hogar conectado sea sencillo desde el punto de vista de que puedes hacer incluso comandos de voz y cosas muy, muy básicas para gente novata y un perfil de usuario novato. Y sí que es verdad que tenemos que avanzar más en los gadgets que hay disponibles en el mercado, ¿vale? Pero yo creo que por aquí está la clave, simplificar y adaptarse al diseño y a la estética del edificio sin tener que grandes cosas, sin tener grandes objetos, ¿no? que manipular y demás. Hay un punto importante que ya no es solamente cuando estás dentro de la casa, a través de cualquier plataforma que hemos dicho, sino el móvil, ¿no? O sea, todos estamos pendientes de la pantalla, queramos, ¿vale? Ya es algo que es evidente. Y el hogar conectado empieza desde ese punto, o sea, empieza desde tener en la pantalla de tu móvil cómo manejar, en mi caso sobre todo la climatización, qué voy a hacer, hoy hace calor, no hace calor, quiero subir, bajar la temperatura, tengo fotovoltaica, quiero reaprovechar de una forma más eficiente la energía, y eso lo tengo desde el móvil. Casi lo necesito, casi cualquier usuario nuevo te lo está pidiendo. Oye, esto lo puedo manejar en el móvil, ¿no? Sí, no te preocupes. Incluso hay elementos que tienen más opciones de manejo desde el móvil que desde el propio equipo. O sea, Sí, estoy de acuerdo en esta cuestión de que la digitalización tiene ese punto afectivo y de buscar incluso cuestiones más prosaicas o lúdicas, ¿no? Pero al final es interesante entender que la ingeniería siempre la vemos muy lejana, se enfría mucho la cuestión de cómo puedo adaptarme cómodamente a entenderla, manejar un passive house, y en este caso yo creo que sí que falta un poco de recorrido y camino de cómo tengo yo esa comunicación, ¿no? Cómo integro yo diferentes sistemas para que todos vayan, digamos, a una finalidad común, que es el confort, lo que decías del bienestar. Estoy de acuerdo, el diseño al final nos hace más felices y es el nuevo paradigma en el que nos encontramos, ¿no? Hemos creado un nuevo escenario donde las personas sienten precisamente la inmediatez, la comodidad y el confort, precisamente en estos patrones que se están dando. Pero ahí yo sí que creo que la IA, que es un poco también, no sé si estoy adelantándome a preguntas, pero nos va a ofrecer unas posibilidades muy, muy prometedoras, ¿no? A mí me interesa mucho y yo creo que nos afecta a todos, no solo la parte de confort, ¿no? De lo que puede ser un hogar conectado, sino de lo que es el tema del control del consumo, ¿no? Y que cada vez estamos más pendientes de esto. Y lo que decías, ¿no? El teléfono móvil y las aplicaciones van a ayudar a que seamos conscientes del gasto. Es decir, simplemente el tener... Es como la gráfica que te llegan al recibo de la luz, ¿no? Que dices, yo lo primero que miro es dónde está la barrita, ¿no? Para ver si respecto al mes anterior he bajado el consumo, he subido. Entonces, en ese sentido, los sistemas de hogar conectado yo creo que nos ayudan, y el hecho de ser conscientes del gasto y tener una herramienta donde tú ves qué es lo que estás gastando de una manera sencilla, de manera intuitiva, pues es muy interesante, porque eso va a hacer que directamente seas consciente y ahorres, ¿no? Es decir, corrijas determinados hábitos, ¿no? El tema de calefacción, el tema de luz, totalmente. el tema de agua incluso, ¿no? El tema de los sistemas que la tecnología puede medir de una manera muy sencilla, ¿no? Algo que hace muy, muy felices a las personas también es saber cuánto he ahorrado. Más que cuánto he gastado, cuánto he ahorrado este mes. Ese punto. Yo creo que más que las personas es a las generaciones. Bueno. Y te puedo asegurar que a mis hijos les da exactamente igual. Aún, porque no lo pagan ellos. Lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto que en su colegio o instituto tienen una conciencia eficiente o sostenible, de igual que el reciclo hace unos años era una locura y ahora es algo completamente, digamos, habitual. Pues el gasto energético es igual, sabemos el planeta, no lo sabemos, ¿no? Yo siempre lo digo muchas veces, tengo 5, 6, 7 bombillas en casa y súper guays. La bombilla de la cocina siempre estaba encendida, siempre estaba todas las noches encendidas, y simplemente el hecho de estar en el sofá, decir un comando y que se apague esa bombilla, claro. O sea, no es que me sienta poderoso, pero es una sensación de
no está gastando, no está consumiendo, y no es un ahorro, al final eso que no sé si son 2 euros, al final una factura, pero sí es una sensación de estás contribuyendo poco a poco en algo, ¿no? Pero que eso, escalado, como decías, de producto a una empresa, una oficina, una fábrica donde antes encendías las luces, encendías absolutamente todo, calefactabas completamente todo, que es como igual que estoy sectorizando grandes empresas, grandes espacios, porque no lo lleva a una escala más pequeñita, ¿no? Entonces esa parte, pues digo, creo que es más un problema no de diseño o accesibilidad, sino de comunicación tío, esto no es un panel de domótica que teníamos una locura y al final hacía todo el mundo una escena que era de día, de noche y vacaciones. Y las horas 50 quedaban ahí, ¿no? Sino de que el usuario final se tiene que dar cuenta que esto es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil de lo que te imaginas. Y tanto como gente mayor, gente con problemas, colegios, niños, adolescentes, lo que sea. Han evolucionado mucho los sistemas. Es verdad que mi madre me sigue llamando para saber cómo cambiar el aire acondicionado, ¿no? De hecho, de calor a frío. A día de hoy, cualquier sistema que pongamos, bueno, te iba a decir cualquier niño, por supuestísimo, pero cualquier persona mayor es capaz de manejarlo y de entenderlo fácilmente. Cierto. Todo se ha hecho mucho más amable para las personas. Sí, es más cercano. Y bueno, todos somos al final docentes, ¿no? Todos estamos dando una conciencia incluso con nuestros hijos. Entonces, lo que tú comentabas de la lámpara que apagas, de alguna manera interiormente, yo creo que a largo plazo vivir, por ejemplo, en una casa pasiva y un net cero, aunque no tenemos una consideración, no podemos cuantificar o medir la huella de carbono que yo estoy aportando, sí te debes sentir mejor, ¿no? Es igual que dejar ese ego del embrutecimiento de los contaminantes con el coche. Cuando pasas a cosas que no tienen un efecto nocivo, tóxico, yo creo que también cambia tu mente, cambia tu forma de interaccionar con las personas y crea hasta un propio lenguaje, ¿no? Estás en un ecosistema que te permite un razonamiento del que te sientes digno. Y creo que eso también dibuja una nueva sociedad y se hace política desde nuestros propios trabajos, nuestros negocios, nuestras empresas. Al final no es solamente monetizar y alcanzar objetivos. Yo creo que el éxito del ADN y la filosofía de nuestro proyecto es que el éxito está en el cliente. Yo estoy dándole el éxito al cliente cuando es más eficiente sus sistemas, cuando tiene un ahorro energético y cuando al final se convierte en sostenibilidad. Estoy modificando la sociedad. Sí, le haces partícipe de la historia, ¿no? De algo más grande, ¿no? Cambias un poco la forma de pensar. Sí. O sea, creo que son pasitos, o sea, no se salva el planeta de un día a otro. Yo lo tengo clarísimo, o sea, clarísimo. Y no cambia la mentalidad de un día a otro. Y si depende Pero de sí mí, te vas dando pasos en cuanto a eficiencia. Ya no es un individuo pasivo, es un individuo activo. Claro, es que pasamos por los coches, tú lo estabas diciendo antes, ¿no? La forma de moverte, la forma de consumir, la forma de... Y la diferencia con respecto al sistema domótico que comentabas al principio, al final un hogar conectado es algo más, es que el sistema tenga un autoaprendizaje al final y que aprenda del usuario final y de los patrones que se están llevando a cabo dentro de ese edificio y los que están en el exterior también, como por ejemplo adaptación a las temperaturas exteriores y adaptar los sistemas de climatización a lo que sucede en el exterior en tiempo real, adaptarme a los patrones de uso de la vivienda. Creo que esta es la principal diferencia técnica que puede existir entre domótica y hogar conectado y experiencia del usuario, que podamos tener algo que aprenda solo automáticamente, ¿no? Y ahí está donde entra en juego la inteligencia artificial, que creo que es muy importante y que va a evolucionar mucho en los próximos años en esta dirección de simplificar las cosas y que sea todo mucho más accesible. Como dicen en la radio, lo comentamos fuera de micro, ¿no? Antes, que los nuevos sistemas de climatización empiezan a incorporar ya esa inteligencia artificial, ya no solo midiendo qué está haciendo, sino conectándote a QWED o cualquier plataforma, sabiendo lo que va a venir y aprendiendo de cómo está evolucionando ese edificio, ¿no? O sea, qué me está pasando diariamente en este edificio, sé lo que me vas a pedir dentro de media hora, porque lo haces todos los días, me voy preparando para ello. Gracias a Dios eso ya se está implementando. Cierto. Bueno, además en ese proceso predictivo, ese logaritmo de aprendizaje, lo bonito es que es muy ad hoc. Entonces está cogiendo la experiencia que decíamos antes, ¿no? Sí. De el terreno propio de mi propia casa, mi vivienda, con las condiciones y condiciones que se están dando, te va mejorando esas prestaciones, pero yo creo que incluso se genera una empatía muy natural cuando ves que la IA, en el fondo, aunque tenga un training, ¿no? Tiene un entrenador y tiene un regidor de orquesta, pero tarde o temprano la casa al final tiene un valor holístico, tiene la homeostasis que se entiende, ¿no? La autorregulación, igual que nuestro organismo, de mantener todo en una armonía, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no?
Un poco a raíz de lo que estabais hablando, ¿vale? Uno de los puntos más atractivos es no solo el control de distintos dispositivos, ya sea desde nuestro móvil o de forma vocal, sino que la propia vivienda responda de forma autónoma, garantice unas condiciones óptimas de confort en todo momento, sin apenas requerir la intervención del usuario. En este punto, las instalaciones resultan fundamentales y en esta mesa contamos con varios expertos del tema. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Bueno, tiramos un poco por lo que estábamos comentando, ¿no? El usuario quiere lo quiere manejar desde su móvil, ¿vale? Evidentemente, estés en casa o estés fuera. Hablamos de una vivienda donde vives habitualmente. Si estás en una vivienda que es de vacacional, como estábamos comentando antes, más aún. O sea, yo necesito que esto se encienda el día antes para poner mi suelo radiante a régimen y que lo pueda hacer desde Madrid si me voy a ir a pero por otro lado, creo que también es bastante esencial que los equipos sean autónomos. Hay muchas veces que dices, si lo dejas en automático funciona mejor, ¿vale? No toquemos tanto. No toques. Esa es muy típica. Buen consejo. Y lo estamos sufriendo muchas veces, ¿no? Y se están haciendo equipos y sistemas cada vez más autónomos. Porque no necesitas que alguien lo esté modificando. Si necesitas que alguien esté pendiente de ello, Es que aquí entra Es en mejor la bella juego, durmiente. aquí entra en juego otra cosa que es el perfil de usuario. Porque puedes encontrarte, lo hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? El perfil novato, ¿vale? Que es aquel que requiere cosas sencillas. Luego el perfil experto, que quiere una experiencia totalmente extrema, ¿no? Y quiere actuar sobre todo. Y luego también lo hablábamos, el perfil con movilidad reducida, donde con comandos de voz únicamente podamos acceder a cualquier tipo de secuencia dentro de vivienda y facilitemos la vida de esa persona. Entonces, entra un poco en juego, yo creo que en este punto, la segmentación de los usuarios y cómo se adaptan los equipos y demás a este tipo de perfiles, con diferentes rangos incluso. Imagino diferentes etapas de usuarios, ¿no? Avanzado, normal, pro, para que puedas intervenir de una manera sencilla, cada uno, ¿no? A ver, lo bueno del tema de las aplicaciones y lo que aporta el hogar conectado, yo creo por un lado es la parte que decir vosotros, ¿no? La parte que puede aportar predictiva, ¿no? El sistema, ¿no? Es decir, de avisarte de posibles eventos o cosas, y la parte de avisos, ¿no? De warning, por ejemplo, en nuestro caso, te has dejado una luz encendida, ¿no? Pues el sistema te va a avisar para que o vas a poder tener una desprogramación automática, o vas a poder tener un sistema de deslastre de cargas en el caso de que el consumo de la vivienda puedas priorizar unos sistemas u otros. Pues en ese sentido es... y el hogar conectado yo creo que permite llegar a todo ese espectro de cliente, ¿no? Es decir, desde el que quiere algo muy sencillo, pero tiene muchas posibilidades, ¿no? Hay gente que pueda llegar a hacer programaciones avanzadas o escenarios avanzados. Y al final eso, la versatilidad que tiene el hogar conectado es esa. Es decir, podemos dar servicio a un cliente, a una persona mayor, ¿no? Que no quiere complicarse la vida, lo que quiere es el típico on-off, pero lo quiere tener en el móvil también, ¿no? Y aquel usuario que necesita o quiere avanzar más en el sistema y quiere, bueno, pues tener funciones más avanzadas, ¿no? Incluso de cara a los fabricantes, y esto lo lanzo aquí como una idea, también que tengamos que la IA haga predictivos sobre equipos. Me voy a la ventilación, que es algo que conozco muy bien, ¿no? Que puede interpretar, por ejemplo, a través de las revoluciones por minuto del ventilador, qué está pasando en ese sistema de ventilación. Si hay una opacidad en el canal de impulsión o de extracción, si hay algo que esté interviniendo para que tengas un diferencial muy alto desde que se puso la máquina en marcha hasta hoy, qué ha pasado, que interprete valores de humedad y de temperatura, no sé, y que se vaya autoadaptando y haciendo una especie de mantenimiento preventivo, ¿sabes? Y vaya lanzando avisos, ¿no? De, oye, está pasando esto, ha habido una situación crítica en esta dirección. Que eso es súper interesante, eso lo tenemos en los coches. Claro. El coche te avisa, ¿no? Cuando requiere testigo. un cambio de aceite, ¿no? Sí, los testigos. O cuando la presión de los neumáticos, ¿no? No, y además es verdad porque los marcadores al final, el rendimiento del equipo, el ciclo de vida, todo esto un poco va a dibujar también el paradigma de la economía circular. Pero al final vas a tener un equipo que cuanto más sensórica apliques va a tener mejor rendimiento y las prestaciones y sus materiales y componentes van a vivir mejor, van a tener un proceso más adecuado, ¿no?
O sea, tú fíjate, por ejemplo, en un coche lo tecnológico que es que te dejan bajar la ventanilla para que te sientas útil. O sea, pero ya tienes hasta asistente que lo sueltas y te lleva, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo al final todo lo que decís, o sea, me radica, y además lo uso muchas veces, que creo que es la importancia del dato, o sea, analizar el dato. Sí, sí. O sea, al final la IA lo que te está analizando es un dato, un reine de lo que tú le estás dando, de cualquier información, ¿no? Entonces, ese dato al final lo que te hace es el poder de programar una secuencia acorde, ¿no? Entonces, es un concepto que yo además he oído muchas veces también y es que se ha dicho muchas veces, aunque no era cierto, y es que las casas, los edificios están vivos. Sí. Sí, son orgánicos, son elementos O vivientes. sea, y no es vivos porque una cementación te falle o porque te salga una fisura o porque, o sea, están vivos porque tienes que entender cómo se comporta tu casa o tu edificio. Sí, sí. Pero tanto de si estamos aquí ahora 4 o estamos 12, esto cambia, pero si me está pegando el sol ahí, me parece muy bien, pero no es lo mismo el de noviembre que el de junio. Correcto. Poder tener esa lama regulada, poder tener este clima regulado, porque saben qué estación está y qué necesitas, es bastante importante. Esto hace 10 años, hace 15 años, nadie lo tenía en cuenta. Si daba el sol, bajabas, si subía tal. Pero claro, empezamos a meter los conceptos de passive, de que estoy respirando, de confort, de que me acabo de dar cuenta que si tengo todo cerrado, puedo estar aquí dentro y estar súper a gusto como estamos ahora. Sí. ¿No? O como pasa muchas veces, ¿no? Estás en el campo y la casa está tan guay que no oyes ni los pájaros fuera, ¿no? Es como, joder. Tienes razón que la cuesta cada eliminas ese factor ambiental. ¿Cuál es el límite? Bueno, eso ya lo dejo a cada uno, ¿no? Claro. Pero creo que esas herramientas que antes no eran fáciles de obtener, porque el móvil también tenía una capacidad, un ordenador, una máquina, de repente, claro, es lo que hablamos, pero tanto lo que dices, bienestar, confort, seguridad, iluminación, gasto, o sea, lo que quieras llevar, ¿no? Y eso lo puedes llevar al control de tus hijos o a la seguridad de tus padres. O sea, Sí, sí. es lo que hablamos, que parece que siempre, no, es que soy súper tecnológico. Bueno, a lo mejor tu padre está solo en casa, o tu madre, o tus abuelos, tienen un dispositivo, igual que tienen un botón que llaman urgencias, tengo una posibilidad de regular algo, ¿no? Ahora lo puedes llevar a cualquier Eso es un punto. logro muy importante, efectivamente. Claro, pues digo que siempre lo hablamos como que guay, pero que se puede extrapolar a un montón de cosas. Sí. A colegios, a escuelas, ¿no? Hablamos, climatizamos muy guay mi casa y luego mis hijos a las 4 de la tarde hay 30 chavales en un aula flipando allí en colores con lo que se encuentra. No se puede entender, ¿verdad? Que la docencia Entonces tenga... es como, ¿cómo puedo predigar algo o contar algo y luego al revés, ¿no? O en edificios públicos o lo que sea. Entonces yo creo que va por el buen camino, pero creo que hay que pasito a pasito, ¿no? A veces queremos correr demasiado y contar muchas cosas y al final como usuario tenemos que hacerlo desde el inicio. Bueno, yo creo que es más sencillo cuando lo reclamamos desde usuario, desde una vivienda donde tú tienes ese poder, ¿no? Si te haces una vivienda nueva, invertir más o invertir menos, o pretender que sea más tecnológica, sin que sea más complicado, pero sí meter más tecnología. Y una vez que lo vas teniendo eso, hostia, si yo tengo esto en mi casa, si la mayor parte de la gente empieza a tenerlo, o cuando haces una reforma, lo puedes exigir en otros sitios, ¿no? Unos colegios, unas oficinas. Se convierte en algo habitual y algo normal, no te parece una cosa rara. Te empieza a parecer raro lo contrario. Joder, si yo lo tengo en casa, ¿cómo puede ser que algo estatal o algo con mayores condiciones o mayor capacidad no lo hayan implementado? Y más cuando hay mucha gente metida en un mismo edificio. Y se abre una brecha tecnológica también aquí, que es la interoperatividad con los diferentes fabricantes y aplicaciones. Porque hay cierta resistencia en abrir los mapeados. El MS, ¿no? sí. Qué raro. Y que todo se comunique Sí, y tienes demás. Y yo creo que esto es vital para evolucionar. Es vital. ¿Estás diciendo que usan una misma plataforma? No me lo creo. El de la rejilla con el del aire. Correcto. Vaya a usar que conecte por Bueno, una pero es la de... Es que no me lo algo. creo. Esto dificulta. Sí. Hombre, yo te puedo asegurar que en todas las obras me dice que va a funcionar. Y no funciona. Y llegamos ahí al final y es que me falta el no sé qué y es que aquí... La pasarela y digo, no sé cuánto. Y entonces al final el tío tiene 3 mandos, uno para el aire, otro para la rejilla, otro para luz y me dije, no me Así es dijiste como que todo acaba. era una misma aplicación. Y dije, están en ello, pero en esta obra no lo hemos conseguido. Eso La es. siguiente. La Siempre siguiente. la siguiente. La siguiente. Y yo creo que esto es importantísimo.
que se puedan Pero aquí comunicar es muy todas. curioso lo que Bueno, es decías escalable, tú es transversal. del tema del control vocal, porque sí te permite Google Home o Siri o Alexa, a través de sus rutinas, poder hacer esa integración, ¿no? Es decir, que bueno, que sí que se ha conseguido algo en ese sentido. Pero bueno, a mí, lo que decías tú, a mí hay una palabra que me da mucho miedo, que es pasarela. Las pasarelas. Los protocolos, eso. Yo te digo que empezado el inicio de obra solo vamos a tener un mando y acabado ya estaba el de la tele, el tal. Tenía yo un panel de control y era una vivienda normal, tampoco era una locura. Y imposible, ¿no? Imposible. Bueno, hemos visto cómo el diseño puede influir también en la experiencia del usuario, pero ahora la tecnología va un paso más allá, permitiendo adaptar los espacios a las necesidades individuales. En vuestra opinión, ¿de qué manera pueden los espacios conectados mejorar la experiencia diaria de los distintos tipos de usuarios sin complicar sus interacciones con la tecnología? ¿Creéis que la brecha digital afecta en cuanto al desarrollo de la automatización de viviendas? Yo vuelvo al punto que comentábamos antes, comandos de voz. Esto es vital, esto es importantísimo, porque es la manera más sencilla de que el usuario tenga una experiencia perfecta y simple, que al final es lo que se busca. Lo decías tú antes, ¿no? Estoy en el salón, estoy en el sofá y digo, oye, apaga la luz de cocina. Y esto es un comando muy sencillito. Y encima que el sistema va autoaprendiendo incluso de tu tonalidad de voz, cómo dices las cosas, ¿no? ¿Quién las está diciendo? Incluso esto te da luego información, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado esa persona dentro de casa, etcétera. Pero yo creo que los sistemas tienen que ser mucho más simples y no tan complejos como lo que tenemos hoy en día. Para eso la importancia yo creo que los comandos de voz son importantísimos para esto. Hay una cosa que no sé si estáis de acuerdo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en este sector, hace unos 20 años, el tema de los sensores era algo inconcebible en un proyecto de residencial, ¿no? Un detector en una casa. Esto, ¿para qué, no? ¿Para qué quiere un detector, no? Y ahora en todos los proyectos de residencial aparecen, ¿no? Aparecen detectores pues en cuartos de usos esporádicos, en trasteros, en baños, en determinados sitios, precisamente para eso, ¿no? Por un lado, para facilitar el uso de esos espacios para una persona que no tenga que ir a tocar el botón, ¿no? Sino que directamente detecte y que desconecte esa luz o ese circuito o lo que sea, o ese radiador o lo que se haya programado cuando esa zona se deje de utilizar, ¿no? A mí ese me parece un punto muy interesante, ¿no? También, ¿no? Yo esto lo he hecho en casa, ¿eh? O sea, tengo sensores en zonas de pasillos y demás, y cuando viene gente de fuera, hostia, se enciende la luz sola, claro. Y cuando Lo más importante es que se apaga sola. y se apaga sola. Y cuando es de día, no se enciende. No hace falta ir a ningún sitio, no tengo ningún botón por ningún lado, entonces la gente va pasando y se sorprende, ¿no? Lo que tú dices, estás acostumbrado a ver ese tipo de sensores en hoteles y demás, y en el terciario, pero en viviendas no lo ves. Y joder, es bastante sencillo de aplicar y se adapta muy bien al perfil del usuario, no tienes que tocar nada, reduces también teclas y historias, ¿no? Hombre, al final lo que haces es sectorizar, ¿no? Que es lo que decíais antes. Algo cuando tú entrabas que era genérico, de repente ahora puedo sectorizar por paquetes, habitaciones, metros cuadrados o lo que quiera. Igual el sistema que queráis, ¿no? Y al final yo creo que eso es la clave, porque no todo el mundo el usuario es igual, ni se comporta de la misma manera, ni la casa o el edificio está orientado de la misma manera, y no puedo climatizar todo a la vez, ni puedo conectar todo a la vez, ni encender todo a la vez. Entonces eso que ya tenéis la tecnología y herramientas para hacerlo hace un montón de tiempo, yo creo que los usuarios se dan cuenta que una habitación la puedo tener a 23, otra la puedo tener a 19 y otra a 21. Y otra a lo mejor es que no hay nadie y la tengo apagada. Y no pasa absolutamente nada. Sí. Personalizar un poco el uso. Y luego lo que decías al principio, la tecnología tiene que ser capaz de saltar la brecha generacional. Es decir, tiene que ser suficientemente sencillo para decir, tengo frío, quiero que subas la calefacción y ya está. Y que lo utilice mi abuela y lo utilice tu hijo sin ningún tipo de problemas. De momento. Lo de los hijos no vamos a ver. Ese es otro tema. Lo va a pagar. Es cierto que tenemos que ser capaces que esa tecnología llegue a todo el mundo y que hagamos la casa fácil. O sea, o que tengas un dibujo y que cualquiera lo esté entendiendo y sepa que moviendo el dedo lo vaya a manejar. No tiene Si te sentido. fijas, las IAs
casi todas las que hay es porque te dicen, hazme algo, un boceto, un croquis, un punto, un comando, y yo te lo hago, como digamos, complejizo, ¿no? Hago la versión más Sí. difícil de no sé qué sobre eso. Pero al final lo que te dices, dame algo básico, esencial, y yo a partir de aquí desarrollo y trabajo, ¿no? Pues es igual, ese comando, esa señal, esa cosita que tú estás enseñando, luego la puedes ir complicando, pero si es algo básico que puede llegar a cualquiera. Un poco a raíz de lo que estáis hablando, ¿no? La inteligencia artificial está modificando nuestro día a día en distintos ámbitos y, por supuesto, en nuestras viviendas, liderando esta revolución hacia hogares más personalizados, ¿no? Como estábamos hablando. En este aspecto, ¿qué papel creéis que juega la inteligencia artificial en la personalización de espacios conectados? ¿Y de qué manera podemos realmente conseguir una automatización completa? Yo personalmente pienso dos cosas. Se me vienen directamente a la cabeza. Autoaprendizaje, gracias a la IA, interoperatividad entre fabricantes y aplicaciones. Que esto haga de nexo común entre todas las plataformas. Creo, así de entrada son las dos cosas que creo que Sí, la me vienen a la mecanización cabeza. invisible que comentabas, no tener objetos, artefactos o una mecánica complicada digital, ¿no? Yo creo que vamos a esa naturaleza de una IA que al final está trabajando sobre todos los componentes de una vivienda, ¿no? Estoy de acuerdo. Luego adaptación a la parte sostenible también, ¿eh? Poder interpretar, no sé, desde cuánta radiación solar hay, lo que decías tú antes, ¿no? Me bajo las persianas, pero aprovecho la optimización de la fotovoltaica que tengo instalada y doy paso a agua caliente sanitaria automáticamente porque detecto que la temperatura exterior es buena, el rendimiento de la bomba calor va a ser bueno y combinado con la fotovoltaica puede ser excepcional. Entonces, todo este tipo de patrones creo que como nexo común la IA con conexión a todas las plataformas de todos, ¿vale? Que sea el nexo común de todos y el autoaprendizaje, lo que hemos venido hablando, yo creo que es vital. Es un poco idílico, ¿no? Pero Sí, pero se supone que deberíamos ir hacia un lenguaje común. Lo que O sea, hace es que sí. tú te preocupes de lo importante y la IA se encarga del resto. claro, sí, pero lo que dice es sobre todo que sea un traductor universal, ¿no? Que sea algo que consiga manejar todo a la vez, que no es tan complicado. O sea, realmente, si los sistemas dejan de ser Cerrados. sí, efectivamente. Lo que pasa es que Cuando tú dejas de ser los fabricantes somos muy puñeteros. sí, sí, es cierto. Entendernos con nuestra competencia, pero bueno, hay que, Pero va llegando, hay que va trabajar llegando. en plataformas, lo que dices tú, o en estándares donde podamos unirnos todos, ¿no? Y que luego de cara al proyecto y de cara al usuario sea mucho más fácil, ¿no? Esa pieza coral sería rentable para todos. al Sí, final. sí. Yo creo que se está trabajando en esa línea, ¿no? Pero- Para mí es la línea, no hay ningún, o sea, un BMS común, y común, universal. abierto, claro. Nosotros lo estamos viendo también desde la parte del punto de vista del fabricante, nosotros estamos viendo cómo nos vamos hacia esas vertientes y estamos abriendo esos protocolos y estamos cambiando las reglas del juego para facilitar precisamente esto, ¿no? La interacción con el resto. Y creo que es vital. Bueno, es verdad que tendrá que haber un encriptamiento o líneas de seguridad, ¿no? Ya a veces en Siempre. los protocolos se producen estas fronteras, pero bueno, que yo creo que ahí los fabricantes tienen esa hermeticidad, pero tarde o temprano lo hemos visto, ¿no? A lo largo del siglo y las tecnologías, esa permeabilización y apertura de crear puentes, canales, sinergias entre unas y otras. Es una lógica deductiva del tiempo en el que vivimos. La IA va a hacer esto. Es inevitable. Sí, lo que no vas a abrir nunca es la inteligencia que hay detrás de los equipos, ¿vale? Esa inteligencia que está haciendo que eso funcione, que estos señores tienen sus bombas de calor y trabajan a temperatura de no sé qué y eso no lo van a abrir, ¿no? Pero tampoco lo necesita. Que tampoco lo necesita el cliente, ¿no? Porque al final es intervenir en lo que es en el proceso, en este caso frigorífico de su unidad, pero en lo que es la parte exterior de cómo interactúo con ese elemento y qué le pido y cuándo se lo pido, ahí sí tenerlo abierto. Sobre todo la parte que le llega al usuario, ¿no? Al dueño de la casa, ¿no? Que al final, es decir, la gente quiere, no quieres tener para usar tu casa 20 aplicaciones abiertas, ¿no? Claro. Pues es un rollo, ¿no? Es decir, al final, si para cada cosa tengo que tener una aplicación abierta, pues en ese sentido, cuanto mejor trabajemos todos en integrar esa facilidad de cara al usuario en el manejo de su casa, hay que insistir ahí. Sí, yo lo de Google Home, por ejemplo, yo tengo en casa todo Google Home y es muy sencillo, pero le falta ese toque,
ese toque de aprendizaje, ese toque de más escenas, ese toque precisamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Personalización. Que lo demanda la gente, yo creo, porque todos nos tenemos mucho apetito hacia el futuro, esa ciencia ficción y esa casa que realmente, al final, lo que tú decías, es un ser orgánico y me encanta interactuar con ella. Yo creo que se produce un placer, un hedonismo en los niños y los adultos, ¿no? Cuando están... Y una sensación de poder. Y de poder también, sí. Que estás a solas y le puedes mandar cosas. Sí. No hagan ni caso. Sí. Que alguien te Es haga morboso. caso. Es morboso. Aquí soy yo el jefe de mi casa hasta que entra alguien por la puerta y ahí ya baja las Te has ido a otra piernas película, y te has ya, ido. bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Sí, Pero sí. esa sensación de a uno, como lo te digo, poder tomar decisiones y decirle y de tal, parece que no, pero es cierto, o sea, es una cosa muy banal. Pero al final yo siempre pienso lo que decías al principio, es una cuestión de usuario. Y todo lo que sea bienestar y confort y que vaya para ahí y no tengamos 10 mandos en la mesa, pues es que es mucho mejor. Y al final eso no deja de ser un equipo externo que da órdenes. O sea, podría ser una persona que tuvieras allí subiendo y bajando interruptores, pero es una máquina, ¿no? Que lo puede hacer, no deja de ser una herramienta. Te va a entender y va a saber lo que tiene que hacer. Ya está. ¿No? Y ya es- está, no tiene A más. pesar de todo lo que ha avanzado la tecnología estos años, que es una pasada, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, creo que seguimos estando en la punta del iceberg. O sea, de todo lo que queda Lo que queda por venir, ¿no? por venir, ¿no? Pues yo que Una me auténtica creo pasada. muy tecnológico, cuando hago un viaje importante, llevo el QR en mi móvil y lo llevo impreso. Porque no Por me si fío acaso. si no me pierdan pierdes que el sin móvil, batería llega allí al aeropuerto y soy súper quedas sin tecnológico batería y lo llevo en papel. Y cada vez que lo imprimo digo de tecnológico Yo un las carajo. entradas de los conciertos también. Digo de tecnológico un carajo. O sea, un carajo. Tecnológico, pero conservador. Bueno, cuando Exacto. vimos el Adán La salir un seguridad siempre Mercedes, cuesta. ¿os acordáis, no? Que salió Mercedes del garaje, era porque no tenía electrónica, ¿no? Y fue un anuncio de Mercedes maravilloso. Pero bueno, es lo que dices, que muchas veces ese fetichismo... Entonces es como sí, pero esto me lo llevo impreso por si acaso no vaya a ser que no pueda coger el avión. Bueno, nosotros es que tenemos la suerte de haber conocido dos mundos, ¿no? Con y sin internet. Hombre, no hemos hablado de eso, tenemos pero... esa dualidad. Sí, ¿no? También, ¿no? claro, somos analógicos. Somos anadigitales. Venimos de Suena bien. Como estamos viendo, la personalización basada en inteligencia artificial no solo está marcando el presente, sino también dando forma al futuro del hogar conectado. Para cerrar este ciclo es fundamental explorar las tendencias que definirán la próxima generación de hogares inteligentes. Mirando al futuro, ¿qué tendencias tecnológicas marcarán el rumbo de los hogares conectados? ¿Cómo imagináis que los hogares conectados redefinirán no solo la forma en que vivimos, sino también la manera en que concebimos nuestras comunidades, incluso ciudades, en las próximas décadas? La ciudad de Jorge. ¿Cómo ver la ciudad? Yo creo que al final todo esto, el tema también que hace mucho que ya se habla de los IoTs y todas estas cosas en ciudades, en todo, porque al final esto es una casita, una habitación que va a una casita, que va a un edificio, que un edificio que va a una calle, a un barrio, todo se va, como si vamos escalando, ¿no? Creo que va por los sensores de la envolvente, si te digo la verdad. Creo que al final todo lo que nos protege va a tener unos sensores que va a emitir un dato que va a decir que los edificios se comporten, como decíamos, de una manera. Al final ese edificio que se comporta de una manera va a ir a un barrio. O sea, igual que cuando estábamos en la escuela y te enseñabas y decías, mira, si esto es un barrio y tiene tantas viviendas, necesita un colegio. Si necesita un colegio, necesita un centro de salud. Pero cuando somos más grandes ya necesita un hospital, necesita no sé qué. Y todo se va escalando. Al final ese sensor de dato va a hacer, como si dijéramos, que proyectemos de forma diferente. Porque vas a ver unas necesidades diferentes. Muy interesante. Entonces, no creo que sea tanto el individuo como propio de qué guay estamos aquí, sino que creo que es algo más general. Porque al final lo que te sobre de tu este edificio, porque está orientado a sur, se lo va a ceder al que tiene detrás, o al que tiene el de la calle detrás. Y lo que esta calle, barrio, como queramos llamarlo, parque, le sobre, se lo va a ceder al colegio. Y lo que solo va al colegio porque está 3 meses que no está consumiendo, se lo va a ceder al hospital. Hablando, como dijéramos, temas de eficiencia y sostenibilidad o gasto, sin hablar ya de bienestar o confort de tal. Sí, pero incluso a lo que decías, que me ha parecido ideal, ¿no? Y a la hora de proyectar el propio entorno de donde están esas viviendas, qué requieren esas viviendas. Claro, yo por eso digo, por ejemplo, en nuestro caso, cuando yo proyecto una vivienda, es lo que damos. Tú siempre crees que es como esto va a ser así, ¿no? Yo siempre
pongo un ejemplo como si fuéramos mi casa, ¿no? Hice una casa en el campo que está muy guay, muy bonita, todo lo que sea. Yo siempre que iba, siempre era otoño, al principio. Cuando compré la parcela, yo no sabía el tamaño de los árboles reales que había allí. Y cuando acabé la vivienda, tenía allí 3 árboles gigantescos, que yo decía, esto no sé dónde ha salido. Pero yo veía las fotos y esto era grande, pero no eran tan grandes. Entonces proyectan una sombra como súper guay en el porche y tal, y todo el mundo te felicita, que... Sí. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero es cierto que ahora vas allí y dices, es que está muy bien, ¿no? Está perfecto, ¿no? Claro, esa información, ese exceso, si lo vinculas a poder proyectarlo a los demás, claro, sería una gozada. Una gozada porque ya no es oriente, norte, sur, este, No, es que influyen más cosas. Es que lo digo, es que subo mi lama, es que enciendo mi clima, es que tengo mi aire, es que lo que hablábamos antes, es que tengo una fiesta, tengo un cumpleaños, pues que somos 2. Si sois 2 y tenéis 100 metros, es que a lo mejor con que calientes 40, es que a lo mejor es suficiente, ¿no? Sí. Estás hablando de colectividad, al fin y al cabo, o sea, de Que es un proyectar, que es, o sea, algo que hubo un momento en tendencia en la construcción en España, que se tendió a la individualización por completo. Volvemos a tender un poco a la colectividad, ¿vale? Sobre todo en edificios, no tanto en barrios, por lo menos de momento sí que hay algo hecho, sobre todo en Barcelona, pero en Estados Unidos era algo muy común, ¿no? Tener unas instalaciones comunes por abajo que si tú le aplicas inteligencia puedes hacer ese ahorro, si lo va a necesitar un edificio es posible que el otro no, porque según está yendo el sol ahora mismo va a necesitar una refrigeración y el otro no, eso se podría hacer, pero yo ahí veo un cambio de mentalidad gigante. Hay un fin del patriarcado y de las tangenciales pues del creo ego que ese cambio lo van a importante. decidir los fondos. Eso no es que... Pero no les importa demasiado, Y van a con perdón. decidir como las nuevas formas de habitar o de vivir o como queramos verlo, pero es lo que hablamos. A lo mejor a mis hijos no les importa convivir, vivir Para mí eso en algo solamente cuando tiene nosotros sentido. defendíamos el individuo, tu casa, en propiedad, y eso es lo que, o sea, como dijéramos, a ti te enseñaban, ibas a estudiar porque ibas a trabajar en una empresa 40 años y te ibas a comprar una casa. Y eso era el planazo. Y si encima estabas casado ya y aguantabas, ya era ideal. Perfecto, no te digo más. ¿Qué pasa? Que todo eso... Yo no conozco a nadie que esté 40 años... No, a nivel, bueno, tú a lo mejor verás, a nivel social hay un paradigma... pero todo totalmente eso ha nuevo, explotado ¿no? completamente. Entonces las formas de vivir, de comportarte, de consumir, de tal, no tienen nada que ver. Hay un punto de Van a inflexión. cambiar. Yo creo que incluso en la pandemia, ¿no? En las oficinas, el trabajo, la proximidad o no. Y Norman Foster está realizando un proyecto precisamente de casas con estructuras subterráneas para todo lo que es el desplazamiento y el transporte, ¿no? Y los edificios, lo que tú comentabas, Neri Oxman, que está en la morfogénesis computacional, en el MIT, está trabajando en edificios que digan directamente la piel, el propio edificio es biológica. Trabaja con bacterias y con hormigones y con estructuras Toda la nanoarquitectura, orgánicas y inorgánicas. toda la nanoarquitectura que hay, que es una barbaridad, pero es que Bioarquitectura. tú piénsame como cosas muy sencillitas. Antes los locales de los edificios era un local que se alquilaba. Ahora muchos locales de los edificios de viviendas es para tener cumpleaños, para hacer gimnasia, para tener un coworking, para tener las bicis, o sea, algo que se comercializaba hacia afuera, de repente es un espacio común donde ganamos para... Bueno, y el sector del lujo se están creando micrópolis, ¿no? Pequeñas urbanizaciones que ya tienen su zona de deporte, su zona de médicos, farmacias o centros comerciales, ¿no? Estilo de vida. Y yo creo que, precisamente, entonces es una buena noticia. Me parece que lo que comentabas de la colectividad y la comunidad, lo vamos a entender cada vez mejor. No nos va a costar ese sufrimiento del ego, de mi casa, mi parcela, mi territorio. Yo creo que esas fronteras se están ya cada vez más delimitando, ¿no? Bueno, queremos agradeceros sinceramente a todos por compartir vuestro tiempo, conocimiento y visión en esta conversación tan enriquecedora sobre el hogar conectado y su impacto en la arquitectura y la experiencia del usuario. Ha sido fascinante explorar juntos cómo la tecnología y el diseño están moldeando el futuro de nuestros espacios. Para cerrar, os invitamos a cada uno a compartir una breve reflexión final sobre la evolución de este concepto y su impacto en nuestra sociedad, destacando lo que consideráis más importante o prometedor.
Carlos, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu conclusión o mensaje clave para quienes nos escuchan? Muy sencillo. La inteligencia artificial y el hogar conectado debe de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Yo creo que el concepto es que lo tienes todo al alcance de un clic, básicamente. Algo que sea muy sencillo, que todo el mundo pueda utilizarlo, que no tenga que ser nueva generación. Por mi parte, nada, lo que comenté al principio, que el hogar conectado ha democratizado la tecnología y hacerla fácil para todo el mundo. Y bueno, yo coincido, nos optimiza y nos hace un mundo más feliz, ¿no? Muchas gracias por vuestras aportaciones. Ha sido un placer explorar juntos cómo la arquitectura y la tecnología están redefiniendo nuestros espacios y nuestra forma de vivir. Esperamos que esta conversación les haya inspirado y proporcionado nuevas perspectivas sobre cómo los hogares conectados están transformando nuestros espacios y nuestra vida diaria. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.